Buenos días. ¿Cómo están hoy? En enero de este año, el periódico El Tiempo publicó un artículo titulado "Se cumplen 500 años de la reforma que le cambió la cara al mundo". Debajo del título se veía esta imagen que se están viendo allí. Es una pintura donde se ve a Martín Lutero clavando sus 95 tesis en una puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, y el artículo lo introducía el periódico El Tiempo de la siguiente manera: parece que el hecho nunca ocurrió de verdad, no así por lo menos, pero siempre se ha contado de la misma forma tremenda y cinematográfica. El 31 de octubre de 1517, este año, hace 500 años, el monje agustino Martín Lutero pegó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg sus famosas 95 tesis contra la corrupción de Roma, y con ellas, sin saberlo ni quererlo, le dio origen a la Reforma Protestante. Fue esa la primera chispa de un incendio irreversible y voraz que acabó para siempre con la unidad de la cristiandad occidental y de sus llamas que todavía arden y queman y braman, aunque ya no lo parezca tanto, o aunque eso ya no importa igual, porque desde hace mucho tiempo es un hecho cumplido. Surgió el mundo tal como lo conocemos hoy, el mundo moderno, la modernidad. Así hace la introducción el periódico El Tiempo. Y es que los 500 años de la Reforma Protestante ha sido un tema de diálogos, de artículos, de conferencias y demás. Nosotros nos unimos al eco de la voz de Martín Lutero, que sigue resonando desde Alemania y hasta los confines más lejanos de la tierra. Hoy damos inicio a una serie de exposiciones relacionadas con el contenido central de la Reforma, las 5 solas, como se le llama tradicionalmente. Las 5 solas son el lema de la Reforma. Con ellas se resumen los temas principales de la teología de la Reforma. ¿Cuáles son las 5 solas? Esto tenemos que saberlo de memoria. Durante el mes de octubre tenemos que aprenderlo, y no solo el título, sino también lo que significa, digamos, en resumen cada uno. Solo Escritura, solo gracia, solo Cristo, solo fe, solo la gloria para Dios. 5 domingos de octubre, 5 solas durante este mes, que es el mes en el que se celebra normalmente la Reforma cada año. Hoy vamos a comenzar con solo Escritura. Pero antes de entrar en ella, es necesario que vayamos un poco atrás en la historia, que nos devolvamos en el tiempo y miremos algo de lo que estaba sucediendo en el contexto histórico del Renacimiento, que dio origen a la Reforma. Los papas del Renacimiento, ¿qué ocurría con los papas en ese momento? A mediados del siglo XV tenemos una serie de papas cuyo interés mayor es la política, el arte, la cultura, la arquitectura. Fue en esa época en el periodo donde se construye la Capilla Sixtina, y los papas del Renacimiento tenían una moralidad más que cuestionable. Había una desilusión generalizada en muchos con la institución del papado. El bajo nivel moral del clero, el obtener cargos eclesiásticos con dinero, la práctica de tener varios cargos eclesiásticos a la vez, el concubinato, la venta de dispensaciones papales, o sea, un documento que cubría el sufrimiento del purgatorio. Los papas expedían un documento que decía: estás libre del purgatorio. Todo esto formaba parte del cuadro general que presentaba la jerarquía de la iglesia en aquella época. Esta situación implicaba que las reformas por las cuales la gente aclamaba, la gente pedía una reforma, eran más de tipo administrativo, legal y moral, y no se enfocaban tanto en la parte doctrinal. Eso en cuanto al papado. En cuanto a los sacramentos se entendían en ese momento como medios de gracia, un vehículo para dar gracia que ayuda al hombre a vivir una vida buena, una vida mejor. Para fines de la Edad Media se habían definido 7 sacramentos: el bautismo, la Eucaristía, la penitencia, la confirmación, el matrimonio, la extrema unción y la ordenación.
Y vamos a mirar como los 3 primeros, que son los que de pronto causaban mayor dificultad. El bautismo era una purificación del pecado original. No se entendía como un símbolo donde yo decía, expresaba mi fe pública por lo que Jesús había hecho conmigo y yo quería seguirlo, sino que se entendía que en el bautismo había una purificación del pecado original, quitando esto el lugar al sacrificio de Cristo en la cruz, que es el encargado de darnos esa purificación. La Eucaristía se entendía como la repetición del sacrificio de Cristo. ¿Cómo así que la repetición? La iglesia enseñaba que el pan y el vino se convertían literalmente cada vez que había una Eucaristía en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, cada vez que se compartía la Eucaristía, un nuevo sacrificio de Cristo se llevaba a cabo. La Eucaristía tenía el poder de remitir algunos pecados y tenía una eficacia para las personas que ya habían muerto. La penitencia consistía en 4 partes. La contrición, que indicaba un sincero arrepentimiento del pecador. La confesión auricular, que era una confesión privada al sacerdote, donde el sacerdote daba la absolución por el pecado, o sea, lo declaraba inocente. No era claro si la absolución venía de parte del sacerdote o venía de parte de Dios, pero era lo que ocurría, digamos, lo que se enseñaba era que en esa confesión auricular había absolución de pecado. La satisfacción, aunque el pecador ya no tenía que sufrir la pena eterna por su pecado, era necesario evidenciar un arrepentimiento a través de penitencias que variaban de penas sencillas como rezar 5 Padre Nuestros o graves como la autoflagelación. Las indulgencias entraban aquí como en este paquete de las penitencias. Las indulgencias poco a poco se desarrollaron a través de un concepto que la iglesia llamó tesoros de méritos. ¿Qué eran los tesoros de méritos? Se consideraba que Cristo, la Virgen y los santos habían ganado más méritos de los que necesitaban para la salvación. Entonces tenían como un ahorro allá en el cielo de tesoros de méritos que no se habían usado y que los fieles, los creyentes, podían hacer uso de esos tesoros que no se habían gastado a través de peregrinaciones, de mirar ciertas reliquias sagradas o santas y a través de comprar indulgencias con plata, que también era un documento donde se decía pues que ahora tenía la salvación y que también podían adquirir esas indulgencias para ellos particularmente, pero también para los familiares que habían muerto. Entonces el papado expedía unos certificados que tenían la firma y el sello del Papa, donde decía que esa persona que compró esa indulgencia ya tenía asegurada su salvación. Entonces, la vida espiritual de la Edad Media se convertía en una burocracia espiritual que se interponía entre el creyente sencillo y su Dios, ¿cierto? Para llegar a Dios no era tan sencillo. Había que pasar y cumplir ciertos requisitos y la gracia de Dios no podía ser encontrada directamente entre el creyente y su relación con Dios, sino que tenía que ser siempre a través de la iglesia y específicamente a través de los sacerdotes y de las normas que ponía la iglesia. Entonces, tenemos aquí un gran campo de batalla de la Reforma Protestante, ¿cierto? Todas estas prácticas que no tienen un fundamento bíblico y que se enseñaban a la iglesia de la Edad Media y que la gente creía porque eran las autoridades religiosas quienes lo enseñaban, fueron uno de los motivos para que Martín Lutero se levantara y dijera, esto no está funcionando bien, porque la Escritura no apoya todas estas prácticas. Entonces, teniendo este contexto que les acabo de mencionar y desde el capítulo 24 de Lucas, vamos a abordar entonces ahora sí el tema de solo Escritura. Entonces quiero pedirles que vamos a Lucas, pero aunque nos vamos a concentrar en Lucas 24, quiero pedirles que vamos a Lucas 23, vamos a leer un pedacito de la última parte de Lucas 23 para enlazarlo con la siguiente historia en el capítulo 24. Desde el versículo 50.
Y acá está la versión que vamos a usar para la lectura de hoy, es versión internacional, nueva versión internacional que está en la pantalla. Si no tienes esa misma versión, puedes seguirla con nosotros en la pantalla. Lucas 23:50. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural del pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús después de que fue crucificado. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de la preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y seguimos en el 24. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre sus rostros, pero ellos les dijeron: ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar al sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Encontramos aquí entonces a un grupo de mujeres confundidas, perplejas, desconcertadas, porque el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. Ellas, aunque tenían una evidencia física de que Jesús había resucitado, no lo pensaron así. Ellas pensaron, se robaron el cuerpo, lo trasladaron o cualquier otra cosa pensaron, menos que había resucitado. Lo que le dio a ellas la convicción de resurrección fueron las palabras de Jesús citadas por los ángeles. Recuerden, dijeron los ángeles, recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Ellas recordaron lo que Jesús les había dicho y eso fue un golpe de luz que les dio claridad y la convicción de que Jesús había resucitado. ¿De dónde había tomado Jesús lo que les dijo en Galilea? El Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y resucitar al tercer día. Díganme ustedes, ¿de dónde sacó Jesús esas palabras? ¿De dónde? Del Antiguo Testamento, ¿cierto? De los profetas que ya habían escrito y habían dicho acerca de esto, de las Escrituras, de las profecías que se habían dicho y se habían registrado acerca de él. No fue la tumba vacía lo que convenció a las mujeres, fueron las Escrituras. Y particularmente el cumplimiento de las Escrituras. La materialización de una promesa hecha por Dios. Eso fue lo que convenció a las mujeres. Ellas recordaron lo que Jesús les dijo, hicieron la asociación inmediatamente y claro, la Escritura les produjo una convicción de resurrección, de ver el cumplimiento de las profecías hechas y que estaban escritas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué solo Escritura? Porque en las Escrituras encontramos el cumplimiento de las promesas de Dios.
Es decir, si nosotros nos paramos sobre las promesas de Dios, no vamos a estar parados en promesas falsas o ilusorias, en promesas que no nos van a cumplir. ¿Alguna vez a alguno de ustedes le han hecho una promesa que no le han cumplido? Desilusiona mucho, ¿cierto? Pero las promesas de Dios no son así, son totalmente distintas, son promesas sólidas, claras y firmes. Las promesas de Dios en las Escrituras tienen ese carácter. En la misma Escritura vemos cómo Él ha cumplido sus promesas. Y por esos antecedentes de cumplimiento tenemos la certeza de que las que no se han cumplido se van a cumplir también. Porque Dios cumple sus promesas. ¿Por qué solo Escritura? Porque en las Escrituras encontramos el cumplimiento de las promesas de Dios. Sigamos con la historia, en el versículo 13. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Salieron de Emaús, iban para Jerusalén caminando, 11 kilómetros de distancia. Iban conversando sobre lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué venían discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Y qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso de obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y efectivamente lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no tenía que sufrir Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse el pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Los 2 por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Aquí nos encontramos con un par de discípulos tristes, confundidos, decepcionados. Habían puesto su esperanza en que Jesús fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel del yugo del Imperio Romano y que restauraría su sistema monárquico.
que volverían a tener un rey en la cabeza del gobierno, como fue un glorioso rey David para ellos. Querían volver a tener la monarquía. Así, de manera similar como Moisés los rescató de la esclavitud en Egipto, ellos esperaban un libertador y tenían la esperanza de que Jesús era ese que iba a liberarlos del yugo del Imperio Romano. Pero en su lugar, Jesús termina vilmente crucificado, como cualquier otro delincuente o rebelde que se levanta contra el imperio. La crucifixión era la pena más vergonzosa y más cruel que podía tener un condenado. Todos los milagros poderosos de Jesús se hicieron agua a la hora de ser juzgado y crucificado. Un hombre con todo el potencial que Jesús tenía y que ellos veían para ser el libertador de Israel, solo termina siendo torturado, humillado y crucificado. ¿Cómo podrían ellos explicarse esto? Ellos se alejaban de Jerusalén, el lugar donde se había organizado y concentrado en mayor medida los seguidores de Jesús. Todo había terminado para ellos. No toleraban ver a su rey crucificado. Dijeron también que estaban seguros que Jesús había sido un profeta. De eso sí estaban seguros. Era lo máximo que podían llegar a pensar o a creer aquellos que no creían en su resurrección. Bueno, por lo menos fue un profeta que hizo grandes milagros. Hasta ahí les llegaba el entendimiento de Jesús. También hablaron del relato de las mujeres, pero ellos vieron una tumba vacía, pero nadie vio a Jesús resucitado. Entonces no creían en esto. Jesús les respondió que el sufrimiento era una antesala, un preludio necesario para que el Mesías entrara en su gloria. Como rey, él los llevó a las Escrituras donde se profetizaba todo aquello, que el Mesías tenía que sufrir, era necesario que sufriera para poder entrar en su gloria como rey. Un recorrido completo por la ley de Moisés, los profetas y los salmos le mostró cómo es que precisamente el sufrimiento es el que valida su papel de Mesías. Es precisamente el sufrimiento. Sin ese sufrimiento de la cruz, su papel de Mesías no hubiera tenido sentido, no hubiera tenido valor. Solo al partir el pan, ellos lo reconocieron. El lenguaje usado aquí por quien escribe, cuando dice que él da gracias a Dios, lo partió y lo compartió, inevitablemente, por lo menos al que viene leyendo Lucas, todo el evangelio, le recuerda el momento en que parte el pan, lo bendice y lo parte y lo comparte cuando hace la multiplicación de los panes y los peces, ¿cierto? Que alimenta a una multitud. Y también le recuerda el momento en que parte el pan en la última cena. No sabemos si estaban presentes esos dos discípulos en alguno de los dos eventos, pero el caso es que ellos cuando ven a Jesús partir el pan, lo reconocen. Fue como un velo que hubiera caído de sus ojos para que lo pudieran reconocer a Jesús. Luego Jesús desapareció inmediatamente que fue reconocido. Ahí ellos cayeron en cuenta que sus corazones ardían dentro de ellos cuando les narraba las Escrituras. Habían sentido una extraña sensación cuando ellos escuchaban de Jesús mismo, cómo aparecía una y otra vez en las Escrituras los relatos y citas de los profetas acerca de que el Mesías tenía que sufrir y tenía que morir y luego resucitaría al tercer día. Esto es extraño, yo no puedo explicar con amplitud por qué no lo reconocieron antes, pero sí puedo ver que las Escrituras están jugando un papel fundamental en la fe de ellos. Y en este caso las Escrituras les mostraron no solo que Jesús había resucitado, sino que también les mostró el propósito del sufrimiento del Mesías. Y les dio una revelación completa acerca de Jesús, a quien solo habían alcanzado a entender como un profeta. Fue las Escrituras las que les dio esa comprensión. ¿Por qué solo Escritura? Porque en las Escrituras Dios se revela a sí mismo. Es en las Escrituras donde Dios se revela a sí mismo y se revela de manera completa. Y en las Escrituras es donde entendemos el propósito del sufrimiento, que puede resultar absurdo, innecesario e indolente si lo pensamos fuera de ella. En las Escrituras es donde se puede entender el propósito del sufrimiento.
Continuemos con el relato en el versículo 35. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Y un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y el asombro, les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecería y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. ¿A quiénes tenemos aquí? Primero teníamos al grupo de mujeres, luego teníamos a 2 discípulos. En esta escena tenemos a 11 apóstoles, a los apóstoles, sus apóstoles, 11, reunidos en una casa en Jerusalén. Había también con ellos un grupo de discípulos, no sabemos quiénes ni cuántos, pero otros discípulos les acompañaban. Allí llegan los del camino de Emaús a contar lo que vieron y en medio del relato aparece Jesús. Al verlo ellos están asustados y con dudas, no saben si lo que están viendo es un fantasma, si es un espíritu. Jesús se deja tocar y come en presencia de ellos para demostrarles y despejarles las dudas y que ellos puedan ver que Él no es un fantasma, sino que es Jesús mismo. Les recuerda también a ellos que ya les había dicho que debía cumplirse lo que decían las Escrituras acerca del Mesías, que debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. Hizo también algo muy especial. Les abrió la mente para que entendieran las Escrituras, para que comprendieran las Escrituras. Y también les prometió el Espíritu Santo para que los llenara. Ambas acciones, abrir sus mentes y prometer el Espíritu Santo, están aquí en este pasaje relacionadas con la revelación de Dios en las Escrituras. Ese abrir sus mentes para comprender las Escrituras no es entenderlas desde una competencia lectora, sino que Jesús estaba llevándoles a que pudieran ver más allá de las líneas, que pudieran ver el mensaje de Dios detrás de cada texto, detrás de cada relato, que pudieran ver el mensaje oculto en el texto. Por eso Jesús les abre la mente para que comprendan las Escrituras y les promete el Espíritu Santo, que va a ser el compañero, el guía, la persona que los va a capacitar para que eso pueda suceder. ¿Por qué solo Escritura? Porque en las Escrituras, es en las Escrituras donde Dios se revela a sí mismo y revela su voluntad para sus discípulos. Es en las Escrituras donde Dios se revela a sí mismo y revela su voluntad para sus discípulos. Jesús se preocupó de que antes de partir sus discípulos comprendieran que debían estar conectados con las Escrituras. Ahí era el momento en que Él se despidió de ellos, después que estuvo apareciendo a diferentes lugares, a diferentes personas. Finalmente se iba a despedir y se iba a ir. Había estado con ellos 3 años larguitos, donde había estado enseñándoles, discipulándoles, dándoles ampliamente qué es lo que significa arrepentirse, qué es lo que significa el reino de los cielos, qué significa ser discípulos, qué significa seguirle a Él. Pero ahora Él se iba, ya no iba a estar más con ellos.
¿quién les enseñará ahora? ¿De dónde sacarán ellos una guía para continuar? De las Escrituras. Y por eso Él se preocupa que sus discípulos y sus apóstoles tengan esa conexión con la Escritura antes de partir. En ese momento las escrituras que tenían eran el Antiguo Testamento. Luego también sería el Nuevo Testamento, cuando sus discípulos empezarían a escribir, a compilar, a sistematizar las enseñanzas que Jesús mismo les dejara y continuaran escribiendo ahora la historia de la naciente iglesia con Dios y con el Espíritu Santo. Y es a los encargados de enseñar la doctrina de la iglesia a los que Lutero critica en su tiempo. Lutero afirma que la autoridad de las Escrituras está por encima de la autoridad papal. Cuando Lutero está siendo juzgado y se le pide que se retracte de las cosas que está diciendo porque la iglesia considera que son herejías, Lutero responde: no me retracto a menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y esa afirmación le podía costar la muerte. Y él decidió no retractarse. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, afirmó Lutero. Para Lutero no había ninguna duda de que las Escrituras son la ley divina, pero que han de gobernar la iglesia y que no es necesario creer lo que no tiene apoyo en las Escrituras. Es lo que Lutero empezó a enseñar. Si hay algo que no tiene apoyo en las Escrituras, no tenemos que creerlo. Y había muchas cosas que la iglesia estaba enseñando por la autoridad del Papa que no tenían un respaldo bíblico. Entonces Lutero cuestiona esto, ¿cierto? Y dice, la autoridad de las Escrituras están por encima de la autoridad del Papa. Lutero contrasta entonces la palabra de Dios con la palabra de los hombres, ¿cierto? Y resalta la tarea de los ministros de enseñar la palabra como debe ser, que es una responsabilidad de quienes están al frente, enseñar la palabra como debe ser. Hoy tenemos la misma necesidad de volver a la autoridad de las Escrituras, a sus verdades y pasar toda enseñanza o doctrina que escuchemos por el filtro de la palabra. No voy a ponerme a mencionar la cantidad de doctrinas que se enseñan que no tienen un soporte bíblico. Ya ustedes conocen algunas y tenemos que estar atentos y saber distinguirlas también pasándolas por el filtro de la palabra. Para poder tener ese filtro activo que esté funcionando y no apagado, necesitamos estar en contacto continuo con las Escrituras. Eso es lo que nos va a dar el filtro. Si nosotros no estudiamos las Escrituras, no vamos a saber cómo filtrar todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, todo lo que nos cuentan y saber si eso tiene un soporte bíblico o no lo tiene. Estar en contacto con la palabra de Dios es necesario para poder tener ese filtro. En el relato de Lucas 24, que acabamos de leer, vemos que Jesús se preocupó de que sus diferentes grupos de seguidores tuvieran esa conexión con las Escrituras, que pudieran activar ese filtro para poder estar atentos a todas las doctrinas que se enseñaban, porque no solo en este momento, en esta época se enseñan doctrinas incorrectas, también como lo ocurrió en el medioevo, pero en el tiempo de la iglesia naciente también habían diferentes doctrinas que se enseñaban y los discípulos de esa iglesia naciente debían tener también su propio filtro, las Escrituras. Entonces Jesús se preocupa que esos tres grupos de personas que aparecen en el relato tuvieran una conexión con la Escritura. En primer lugar, las mujeres en la tumba. En una cultura patriarcal y machista, donde las mujeres eran contadas con los animales y no tenían voz en ningún espacio público. Si fuera esa época yo no estaría aquí predicando porque soy mujer. Y poco importaba si entendían o no las Escrituras. Ni siquiera se esperaba que pensaran. Es más, solo los varones iban a la escuela de los rabinos para estudiar las Escrituras. Las mujeres no. Pero a estas mujeres que no valen nada en esa cultura, son las primeras en tener la noticia de la resurrección de Jesús. Son las primeras en ser conectadas con las Escrituras. En este, como en otros pasajes del Nuevo Testamento, encontramos una reivindicación de la mujer, de su verdadero valor y papel en la iglesia, en la sociedad, en el hogar.
para nosotras las mujeres también son las Escrituras. También nosotras somos invitadas por el Maestro a encontrarnos con Él allí, a conocer a Dios, a tener la revelación del Espíritu Santo allí. Somos invitadas a pensar, a ser activas, a reflexionar, a investigar en torno a las Escrituras. En segundo lugar, Jesús se les aparece a un par de discípulos, y me permiten la expresión, eran la gente del común. Estos dos discípulos del camino eran gente del común, de la gente de a pie. No eran de los 12 discípulos, los 11 discípulos que eran los líderes del movimiento nuevo del cristianismo. Eran las personas del común. No quiero con esto ser despectiva, sino hacer el énfasis a qué tipo de personas se estaba acercando Jesús con su revelación y diciéndoles es necesario que vuelvan a la Escritura. También en esta cultura en la que creció, murió y resucitó Jesús, los rabinos eran los que tenían la última palabra en relación a las Escrituras. Los rabinos, los que habían estudiado por años y años y años las Escrituras. Pero Jesús se ocupa de que unos discípulos rasos comprendan que necesitan mantenerse en contacto con las Escrituras. Son invitados por Él también a pensar, a reflexionar, a masticar las Escrituras y no esperar que les digan qué significa lo que dijeron o lo que escribieron este o aquel profeta. Véanlo por ustedes mismos, es lo que Jesús les está diciendo en el camino de Emaús. No esperen que los rabinos les digan que este Jesús es el mismo de los profetas. Lo que Jesús espera es que ellos hagan esa conexión por sí mismos. Ustedes mismos pueden encontrarlas allí. Finalmente, Jesús se acerca a los apóstoles que estaban en la casa reunidos, sus 11 apóstoles, estaban con otras personas, pero aquí se resalta el hecho de que estaban los apóstoles en la casa en Jerusalén. Ellos serían los encargados de multiplicar sus enseñanzas. Ese grupo de hombres que tendrían la responsabilidad de organizarlas y desarrollarlas como compendios de doctrina, como algo ya escrito y sistemático, eran los apóstoles. A estos que estarían guiando la naciente iglesia, también se preocupó Jesús que estuvieran en contacto con las Escrituras, que tuvieran muy presente este privilegio, pero también esta responsabilidad. A todos, a las mujeres, a los discípulos, a los apóstoles, todos los que estaban reunidos en un momento antes de ascender Jesús, que se estima que eran alrededor de 70 personas, Jesús les promete el Espíritu Santo, de quien debemos depender para comprender las Escrituras, para recibir la revelación de Dios y para continuar la tarea que Jesús mismo empezó a extender el reino de los cielos. Esa tarea debían continuarla y debemos continuarla nosotros hoy. ¿A qué conclusión llegamos hoy? ¿Con qué nos vamos para la casa? Con la responsabilidad de ser activos en el estudio y comprensión de las Escrituras, dependiendo del Espíritu Santo. Todos nosotros, ustedes y yo, todos los que estamos aquí, tenemos la misma responsabilidad y la misma invitación de parte de Jesús en la Escritura. Nos vamos con la responsabilidad de leer, de investigar, de cuestionar. Pónganle una interrogante a lo que estoy diciendo hoy aquí y compruébenlo por ustedes mismos. Lleguen a la casa, abran la Biblia y digan a ver si lo que Isabel dijo es cierto o no. Esa es su responsabilidad, cuestionar, porque ninguno de nosotros tiene la última palabra. Ni yo, ni ninguno de los que nos paramos aquí tenemos la última palabra. La última palabra la tiene la Escritura. Nosotros nos podemos equivocar. Y ustedes tienen esa responsabilidad a la que Jesús nos ha invitado este día. La invitación de la Escritura para nosotros hoy es que volvamos con responsabilidad y dependencia a encontrarnos por nosotros mismos con Dios allí en las Escrituras. En los tiempos de la Reforma, la gente no iba a la Escritura por varias razones. Una, porque les estaba prohibido. Ni las mujeres, ni los discípulos rasos, ni nadie, solamente el clero podía acercarse a las Escrituras. Y había otra razón también. La Biblia no estaba en el idioma de la gente. No había Biblias en español, no había Biblias en inglés, ni en alemán, ni en ningún idioma. Solo estaban en latín, en griego y en hebreo. Y el que no supiera latín, paila.
¿cierto? Hoy, ¿por qué no vamos a la Escritura? Por pereza. Porque tenemos la Biblia en nuestro idioma, en diferentes versiones, la que queramos escoger. Tenemos la libertad para acercarnos a ella. No tenemos que pertenecer a ninguna élite especial de la iglesia para acercarnos a la Escritura. Tenemos la libertad de acercarnos a ella. Y si no lo hacemos es por pereza, por flojera, diríamos en la costa. Entonces, hoy todos nos vamos con la responsabilidad de ir a la Escritura día tras día, teniendo la seguridad que el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos en su comprensión. El Espíritu Santo está con nosotros. No pensemos que porque, no, yo no entiendo, es que es difícil, no, yo no entiendo. El Espíritu Santo está con nosotros para entendernos, para darnos a entender, para que podamos comprender toda verdad en las Escrituras. Yo quiero que nos pongamos de pie y hagamos una oración sencilla, pero con la convicción de que Dios está completamente interesado en responder esa oración. Quiero pedirle que cierren sus ojos y que repitan conmigo estas palabras. Señor, Señor, abre nuestra mente para que comprendamos la Escritura. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Amén.